Me llamo Mateo Vega, tengo 36 años y llevo casi 12 trabajando como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Querétaro. He visto de todo en estos años, casos que te hacen cuestionar la fragilidad de la vida, situaciones que te enseñan que el cuerpo humano es más resistente de lo que parece y momentos que simplemente no puedes explicar con la lógica ni con toda la ciencia del mundo. Pero lo que viví hace unos meses con un paciente en particular todavía me quita el sueño. Todavía me pregunto si realmente sucedió lo que creo que sucedió, o si mi mente cansada me jugó una broma pesada en medio de un turno interminable. Esta es esa historia, y necesito contarla porque tal vez al ponerla en palabras pueda encontrarle algún sentido. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También me gustaría saber si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, algo que desafía toda lógica. Cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer sus experiencias. Ahora sí, sigamos con la historia porque esto apenas comienza. Trabajo en el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Es un horario que no todos soportan, pero yo me acostumbré con los años. Hay algo en la quietud de la madrugada en el hospital que me resulta extrañamente reconfortante. A pesar de todo, la UCI durante la noche es un mundo aparte, con sus pitidos constantes de los monitores, el zumbido suave de los ventiladores mecánicos y esa luz azulada artificial que nunca se apaga del todo. El aire siempre huele a desinfectante mezclado con ese aroma metálico particular de los hospitales, algo que después de tantos años ya ni siquiera noto conscientemente. Mi rutina es revisar a cada paciente cada 2 horas, ajustar medicamentos, verificar signos vitales y estar atento a cualquier cambio por mínimo que sea. La UCI es un lugar donde un segundo puede hacer la diferencia entre la vida y la partida, así que la concentración es fundamental. Vivo solo en un departamento cerca del hospital. Tengo un gato llamado Simón, que me espera cada mañana cuando regreso, y mi vida se ha vuelto una especie de ciclo predecible entre el trabajo, el descanso y las pocas salidas con amigos que logro coordinar entre mis turnos. No me quejo, es una buena vida, tranquila, y me gusta pensar que lo que hago tiene sentido, que ayudo a las personas en sus momentos más vulnerables. Aquella noche de marzo empezó como cualquier otra. Llegué al hospital pasadas las 10:30. Me cambié en el vestidor. Me puse el uniforme azul que ya tiene algunas manchas que no salen ni con el mejor detergente y subí a la UCI en el 3er piso. Mi compañera del turno anterior, Patricia, me esperaba junto a la estación de enfermería con esa cara de cansancio que todos compartimos después de 8 horas ahí dentro. Me pasó los reportes de cada paciente mientras tomábamos un café rápido. Todo parecía estable. Teníamos 6 pacientes esa noche, la mayoría postoperatorios y 2 casos de insuficiencia respiratoria grave. Pero entonces, Patricia me señaló la cama número 4, al fondo de la sala, junto a la ventana que daba al estacionamiento oscuro. Me dijo que acababan de traer a un paciente hacía apenas 1 hora, un hombre de unos 50 años que había sufrido una situación muy delicada en su casa. Los detalles eran vagos, pero al parecer lo encontraron inconsciente, sin pulso, y los paramédicos lograron reanimarlo en la ambulancia después de varios minutos. Llegó estable pero sedado profundamente, conectado a ventilación mecánica y con una serie de estudios pendientes para determinar la extensión del daño cerebral. Me dijo que se llamaba Rodrigo Castillo, que no tenía familia inmediata en la ciudad y que por ahora solo teníamos un contacto de emergencia de un vecino. Patricia me miró con esa expresión que usamos cuando sabemos que un caso va a ser complicado. Me dio una palmada en el hombro y se fue a su casa. Yo me quedé ahí, de pie junto a la estación, mirando hacia la cama 4, preguntándome qué me esperaba esa noche. Me acerqué a la cama de Rodrigo Castillo pasada la medianoche para hacer mi primera ronda completa. La UCI estaba en silencio, excepto por los sonidos mecánicos habituales. Había una enfermera más conmigo esa noche, Daniela, que estaba en el otro extremo de la sala revisando a otro paciente. La cama 4 estaba parcialmente oculta por una cortina azul claro que separaba las áreas, y cuando la corrí, me encontré con la imagen de Rodrigo conectado a una red de cables y tubos. Era un hombre de complexión media,
cabello castaño con algunas canas, rostro ordinario pero con cierta expresión de paz a pesar de estar sedado. Su pecho subía y bajaba al ritmo del ventilador y los monitores mostraban signos vitales estables, aunque su frecuencia cardíaca era un poco elevada. Revisé sus vías intravenosas, ajusté la velocidad de uno de los goteos y anoté sus constantes en la tablet que llevaba conmigo. Todo parecía normal, dentro de lo que se puede considerar normal en estos casos. Pero entonces, mientras verificaba la saturación de oxígeno en su dedo, sentí algo extraño. No puedo describirlo con precisión. Fue como una sensación de electricidad estática en el aire, como cuando va a caer una tormenta y puedes sentir la presión atmosférica cambiar. Me quedé quieto por un momento, tratando de identificar de dónde venía esa sensación, pero no encontré nada fuera de lugar. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que llevaba demasiadas noches seguidas sin dormir bien, y continué con mi rutina. Pasaron 2 horas y volví a acercarme a la cama 4 para la ronda de las 2 de la madrugada. Esta vez, cuando corrí la cortina, noté algo que me hizo detenerme en seco. Los ojos de Rodrigo estaban entreabiertos. No mucho, solo una pequeña rendija, pero definitivamente abiertos. Eso en sí mismo no era imposible. A veces los pacientes sedados tienen movimientos involuntarios, pero lo que me perturbó fue que parecía estar mirando directamente hacia mí. Me acerqué rápidamente. Saqué mi linterna de bolsillo y revisé sus pupilas. Estaban reactivas, lo cual era una buena señal desde el punto de vista médico, pero había algo en la manera en que sus ojos me seguían mientras me movía que me resultaba inquietante. Llamé a Daniela por el radio interno y le pedí que viniera a verificar. Ella llegó en menos de un minuto, revisó los monitores, verificó la sedación y me dijo que todo estaba dentro de los parámetros normales. Me miró con una sonrisa comprensiva y me dijo: «Pues sí, Mateo, a veces pasa, no te preocupes tanto». Pero yo no podía sacudirme esa sensación de incomodidad. Algo no estaba bien, aunque no podía señalar exactamente qué era. A las 3:30 de la madrugada, el monitor de Rodrigo empezó a sonar una alarma. Su frecuencia cardíaca había subido bruscamente de 70 a 120 latidos por minuto, en cuestión de segundos. Corrí hacia su cama junto con Daniela, pensando que estaba teniendo algún tipo de complicación, pero cuando llegamos, Rodrigo tenía los ojos completamente abiertos y nos miraba fijamente, no con confusión, no con miedo, sino con una intensidad que me heló la sangre. Su boca estaba tapada por el tubo del ventilador, pero movía los labios como si intentara decir algo. Me acerqué más, tratando de entender, y entonces escuché algo que todavía no puedo explicar. Era imposible. Él no podía hablar con ese tubo en la tráquea. Simplemente no podía, pero juro que escuché una voz susurrante que decía: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Daniela estaba revisando la sedación, ajustando dosis, completamente concentrada en los números de la pantalla, y no parecía haber escuchado nada. Le pregunté si había oído algo, y me miró como si hubiera dicho una locura. Me dijo que no, que qué iba a oír, y que mejor me concentrara en estabilizar al paciente. Aumentamos la sedación, y en unos minutos su frecuencia cardíaca volvió a niveles normales. Cerró los ojos nuevamente, y todo pareció volver a la calma. Pero yo me quedé ahí parado, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, preguntándome si lo había imaginado todo. El resto de la noche pasó sin más incidentes aparentes, pero no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que pasaba cerca de la cama 4, sentía esa misma sensación de electricidad en el aire, como si hubiera una presencia invisible observándome. Me dije 1000 veces que era absurdo, que estaba dejando que mi imaginación me jugara una mala pasada, pero no podía sacudirme ese sentimiento. Cuando llegó el turno de la mañana y Patricia regresó, le conté lo sucedido mientras tomábamos café en la pequeña cocina del personal. Ella me escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando, y al final me dijo que llevaba demasiado tiempo trabajando en la UCI, que todos pasamos por momentos en los que la línea entre lo real y lo imaginado se vuelve borrosa por el cansancio extremo. Me sugirió que tomara unos días libres, que descansara, que saliera de la ciudad aunque fuera por un fin de semana. Le agradecí el consejo, pero le dije que no podía irme. No todavía, no hasta entender qué estaba pasando con Rodrigo Castillo. Los siguientes 3 días fueron extraños. Rodrigo permanecía estable según todos los indicadores médicos, pero cada noche cuando yo entraba a trabajar, sucedían pequeñas cosas inexplicables.
La primera noche encontré su monitor apagado cuando se suponía que debía estar encendido. Lo reinicié y funcionó perfectamente. Los técnicos lo revisaron y dijeron que no había ningún problema con el equipo. La segunda noche, una de las bolsas de suero intravenoso se vació mucho más rápido de lo que debería, según la velocidad programada, pero cuando revisamos el goteo, todo estaba correcto. La tercera noche, Daniela me llamó asustada porque escuchó pasos cerca de la cama 4, pero cuando llegamos no había nadie, solo Rodrigo inmóvil en su cama. Empezamos a hablar entre nosotros, de forma discreta, sobre lo que estaba pasando. Ninguno quería decirlo en voz alta porque sonaba ridículo, pero todos sentíamos que algo no estaba bien con ese paciente. Había algo en su presencia que alteraba el ambiente de toda la UCI. A la semana de su ingreso, los médicos decidieron empezar a reducir la sedación gradualmente para evaluar su respuesta neurológica. Yo estaba de turno esa noche cuando comenzaron el proceso. El doctor Ramírez, un neurólogo con 20 años de experiencia, vino personalmente a supervisar. Me quedé junto a él mientras observábamos cómo poco a poco Rodrigo empezaba a mostrar signos de conciencia. Primero movió los dedos de una mano, luego la otra. Después empezó a mover la cabeza ligeramente de un lado a otro. Sus ojos se abrieron lentamente, y esta vez no había duda de que estaba consciente. El doctor Ramírez le hacía preguntas simples, pidiéndole que moviera los dedos si podía escucharlo, que parpadeara 2 veces si entendía. Rodrigo respondía a todo correctamente. Desde el punto de vista médico, era un resultado extraordinariamente positivo, mucho mejor de lo que esperábamos dado el tiempo que estuvo sin oxígeno, pero había algo en sus ojos, algo que me perturbaba profundamente. Era como si estuviera mirando a través de nosotros, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. El doctor Ramírez estaba emocionado con los resultados, anotaba todo en su tablet, hablaba de hacer más estudios, de considerar extubarlo en los próximos días. Pero yo no podía compartir su entusiasmo. Algo en mi interior me gritaba que esto no estaba bien. Esa misma noche, cerca de las 4 de la madrugada, sucedió el incidente que cambió todo. Yo estaba en la estación de enfermería, revisando los reportes, cuando escuché un ruido metálico proveniente de la cama 4. Me levanté rápidamente y corrí hacia allá, pensando que algún equipo se había caído. Cuando llegué, encontré a Rodrigo completamente despierto, sentado en su cama a pesar de tener todos los cables y el tubo del ventilador todavía conectados. Sus ojos estaban bien abiertos y me miraban con una expresión que no puedo describir con palabras. No era miedo, no era confusión, era algo más profundo, algo ancestral. Y entonces de su garganta, a pesar del tubo de intubación que físicamente le impedía hablar, salió una voz clara y nítida que dijo: «Gracias por quedarte, gracias por no irte, sé que tú me ves». Me quedé paralizado. Era imposible, completamente imposible. Un paciente intubado no puede hablar, el aire no pasa por las cuerdas vocales, simplemente no funciona así. Pero yo lo había escuchado tan claramente como escucho mi propia voz en mi cabeza ahora, mientras cuento esto. Grité pidiendo ayuda, y en segundos Daniela y otro enfermero estaban junto a mí. Para cuando llegaron, Rodrigo estaba acostado nuevamente, con los ojos cerrados, y todos los monitores mostraban signos vitales completamente normales. Daniela me preguntó qué había pasado y yo no supe qué responder. Les dije que me había parecido que el paciente se estaba moviendo de manera extraña, que por eso había gritado. Me miraron con preocupación y sé que pensaron que me estaba derrumbando por el estrés. Al día siguiente pedí hablar con el director de enfermería, Antonio, un hombre serio pero justo que lleva 30 años en el hospital. Le conté todo lo que había estado experimentando, sin omitir ningún detalle, sabiendo que probablemente pensaría que me había vuelto loco. Para mi sorpresa, no se rió ni me despidió en el acto. Se quedó callado por un largo momento, mirando por la ventana de su oficina hacia el estacionamiento, donde el sol de la tarde hacía brillar los coches estacionados. Finalmente me dijo: «Mateo, llevo muchos años en este hospital y he escuchado historias similares más veces de las que crees. La UCI es un lugar donde la vida y la partida se encuentran constantemente y a veces, solo a veces, suceden cosas que no podemos explicar con nuestra ciencia actual. No te estás volviendo loco, pero necesito que entiendas que no hay nada que podamos hacer oficialmente con esto. Mi consejo es que sigas haciendo tu trabajo lo mejor que puedas, que mantengas tu profesionalismo y que confíes en tu instinto. Si sientes que algo no está bien, actúa en consecuencia.
pero siempre dentro de los protocolos. Me sentí aliviado de que al menos alguien no me tomara por delirante, pero al mismo tiempo me di cuenta de que estaba solo en esto, que tendría que enfrentarlo por mi cuenta. Durante los siguientes días, empecé a investigar sobre Rodrigo Castillo. Busqué en su expediente cualquier información que pudiera darme una pista sobre lo que estaba sucediendo. Descubrí que vivía solo en una casa antigua en las afueras de Querétaro, que había trabajado como profesor de historia hasta su jubilación hace 5 años, y que según los reportes de los paramédicos, había estado aproximadamente 15 minutos sin signos vitales antes de que lograran reanimarlo. 15 minutos es una eternidad para el cerebro sin oxígeno. Técnicamente, no debería haber sobrevivido con sus funciones cognitivas intactas, y sin embargo ahí estaba, respondiendo a estímulos, mostrando conciencia. Hablé con el vecino que había sido puesto como contacto de emergencia, un señor mayor llamado Don Esteban. Le llamé por teléfono una tarde antes de mi turno y le pregunté si sabía algo más sobre Rodrigo. Me contó que Rodrigo siempre había sido un hombre tranquilo, algo solitario, que pasaba la mayor parte del tiempo en su casa rodeado de libros antiguos. Me dijo que la noche que encontraron a Rodrigo inconsciente, él había ido a visitarlo porque había visto luces extrañas en las ventanas de su casa, como destellos azules que se encendían y apagaban. Cuando entró con la llave de emergencia que Rodrigo le había dado, lo encontró tirado en el suelo de la sala, rodeado de libros abiertos que hablaban sobre experiencias cercanas a la partida y sobre el más allá. Don Esteban me dijo algo que me dejó helado. Me dijo: «Sabe, señor enfermero, yo creo que don Rodrigo estaba buscando algo, estaba tratando de llegar a algún lugar que no le correspondía todavía». Con esa información dándome vueltas en la cabeza, regresé al hospital esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba hablar con Rodrigo, necesitaba entender qué era lo que estaba sucediendo. Cuando llegué a la UCI, me informaron que habían logrado extubarlo esa tarde, que estaba respirando por sí mismo y que había pedido agua. Era un avance médico extraordinario, pero yo sabía que ahora podría hablar, y esa perspectiva me llenaba de una ansiedad que no podía controlar. Esperé hasta que el turno estuviera más tranquilo, cerca de las 2 de la madrugada, y me acerqué a su cama. Rodrigo estaba despierto, mirando hacia el techo con esos ojos que parecían ver más allá de lo visible. Cuando me vio acercarme, giró la cabeza lentamente hacia mí y sonrió. Fue una sonrisa extraña, ni amigable ni amenazante, solo extraña. Le pregunté en voz baja: «¿Cómo se siente, señor Castillo?». Él tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz era ronca por los días con el tubo, pero clara. Me dijo: «Me siento diferente, enfermero. Me siento como si hubiera estado en 2 lugares al mismo tiempo, como si una parte de mí se hubiera ido muy lejos y otra se hubiera quedado aquí esperando». Le pregunté si recordaba algo de lo que había sucedido en su casa, y sus ojos se iluminaron con algo que parecía reconocimiento. Me dijo: «Estaba investigando, estaba tratando de entender qué hay después, y creo que por un momento lo vi. Creo que crucé esa línea que no se debe cruzar antes de tiempo». Me senté en una silla junto a su cama, olvidándome por un momento de todos los protocolos, y le pedí que me contara más. Rodrigo me explicó que había estado fascinado durante años con las experiencias cercanas a la partida, con los relatos de personas que habían estado al borde y habían regresado. Me dijo que había leído cientos de testimonios, estudios científicos, textos antiguos de diferentes culturas, todos hablando de ese momento liminal entre estar aquí y estar allá. Me confesó que esa noche había intentado inducir una experiencia controlada, que había seguido técnicas de respiración extrema y meditación profunda que había aprendido de textos antiguos. Me dijo: «Quería ver si era real, si realmente había algo más allá de lo que conocemos, y creo que lo conseguí, pero ahora no sé si he vuelto completamente». Le pregunté qué quería decir con eso, y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. Me dijo: «Enfermero, desde que desperté en este hospital, puedo ver cosas que antes no veía, puedo sentir presencias, puedo percibir cuando alguien está cerca de su final. Por eso te llamé, por eso te pedí ayuda, porque tú también puedes sentirlo, ¿verdad? Tú también percibes que algo ha cambiado». No supe qué responderle porque tenía razón. Desde que él había llegado, yo había estado percibiendo cosas extrañas, sensaciones que nunca antes había experimentado en mis 12 años trabajando en la UCI. Le pregunté si se arrepentía de lo que había hecho, de haber cruzado esa línea. Se quedó callado por un largo momento, mirando nuevamente hacia el techo,
y finalmente dijo: no sé si arrepentirme es la palabra correcta, pero sí sé que ahora tengo que vivir con esto, con esta percepción expandida que no puedo apagar. Es como si me hubieran quitado una venda de los ojos que no sabía que tenía, y ahora veo el mundo de una manera completamente diferente. Me preguntó si yo creía en algo más allá de lo que podemos medir y tocar, y le respondí honestamente que nunca lo había pensado demasiado, que mi trabajo me había enseñado a confiar en lo que puedo ver y verificar. Él sonrió con tristeza y me dijo: pronto no tendrás más opción que creer, porque una vez que percibes lo que hay detrás del velo, no puedes volver a no verlo. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Rodrigo se recuperaba físicamente de manera notable. Los médicos estaban asombrados por su progreso, pero yo podía ver que algo en él había cambiado fundamentalmente. Cada vez que yo entraba a la UCI, él me buscaba con la mirada, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía entender. Una noche me llamó y me pidió que me acercara. Me dijo que necesitaba pedirme un favor. Me explicó que había una caja en su casa, escondida en el sótano, donde guardaba todos sus escritos, todas sus investigaciones sobre el tema. Me pidió que si algo le pasaba, si no lograba salir del hospital, que por favor recuperara esa caja y la guardara en lugar seguro, que tal vez algún día alguien la encontraría y entendería lo que él había estado buscando. Le prometí que lo haría, aunque esperaba que no fuera necesario, pero el destino tenía otros planes. Una semana después de nuestra conversación, en una noche particularmente tranquila, Rodrigo sufrió una complicación repentina. Su corazón empezó a fallar sin explicación médica aparente. Los monitores enloquecieron con alarmas y todo el equipo corrió a intentar estabilizarlo. Yo estaba ahí, presionando su pecho durante la reanimación, sintiendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo nuevamente. Pero esta vez, en medio del caos, sucedió algo que ninguno de los presentes podría olvidar. Por un breve instante, todos los equipos electrónicos de la UCI se apagaron simultáneamente. Los monitores, las luces, los ventiladores, todo se sumergió en un silencio absoluto durante tal vez 3 segundos que parecieron una eternidad. Y en ese silencio, juro que sentí una presencia moverse a través de la habitación, como una brisa cálida que acariciaba mi rostro, llevándose algo consigo. Cuando las luces volvieron, cuando los generadores de emergencia se activaron, Rodrigo ya no estaba con nosotros. Había partido, pero esta vez de manera definitiva. Esta vez había cruzado esa línea para no volver. Los días siguientes a su partida fueron difíciles para mí. Cumplí mi promesa y fui a su casa con don Esteban. Bajamos al sótano y encontramos la caja que Rodrigo había mencionado. Estaba llena de cuadernos escritos a mano, de libros antiguos marcados con notas en los márgenes, de dibujos extraños que parecían mapas de lugares que no existen en nuestro mundo. No sabía qué hacer con todo eso, así que lo guardé en mi departamento, en un armario donde todavía permanece. A veces, en noches de insomnio, saco uno de los cuadernos y leo sus reflexiones, sus teorías sobre la conciencia, sobre la continuidad de la existencia más allá de lo físico. Y aunque no puedo decir que lo entiendo completamente, sí puedo decir que me cambió, que esa experiencia con Rodrigo Castillo alteró mi percepción sobre mi trabajo y sobre la vida en general. Desde entonces, he notado que soy más sensible a ciertas cosas en la UCI. A veces puedo presentir cuando un paciente está cerca de su final, no por signos médicos evidentes, sino por esa misma sensación de electricidad en el aire que sentí por primera vez con Rodrigo. He aprendido a confiar en esas intuiciones, a estar más presente con los pacientes en esos momentos cruciales, a ofrecerles una mano que sostener aunque estén inconscientes, porque ahora sé, o al menos creo saber, que algo de ellos puede percibir esa compañía, ese cuidado, incluso cuando sus cuerpos parecen no responder. Han pasado meses desde aquella experiencia, y todavía me pregunto constantemente qué fue lo que realmente sucedió. ¿Rodrigo logró ver lo que buscaba? ¿Realmente hay algo más allá de lo que podemos medir con nuestros instrumentos? ¿O simplemente fue una combinación de estrés, cansancio y coincidencias extrañas que mi mente interpretó de una manera particular? No tengo respuestas definitivas y probablemente nunca las tendré. Pero lo que sí sé es que ahora enfrento mi trabajo con una perspectiva diferente, con una apertura a la posibilidad de que hay misterios en este mundo que la ciencia todavía no puede explicar. Y tal vez nunca pueda.
Sigo trabajando en la UCI del Hospital General de Querétaro, sigo haciendo mis turnos nocturnos, sigo cuidando a pacientes en sus momentos más vulnerables. Pero ahora, cuando camino por esos pasillos iluminados por luz azulada artificial, cuando escucho el zumbido de los monitores y el silbido suave de los ventiladores, sé que hay algo más allí, algo que no puedo ver, pero que puedo sentir. Y eso, en lugar de asustarme como pensé que lo haría, me da una extraña sensación de paz. Porque si Rodrigo tenía razón, si realmente hay algo más allá de este plano físico, entonces tal vez la partida no es tan final como siempre pensamos, tal vez es solo una transición hacia algo que todavía no podemos comprender. He hablado con algunos colegas sobre estas experiencias, siempre con cuidado, siempre midiendo sus reacciones antes de profundizar demasiado. Me sorprendió descubrir que varios de ellos, especialmente los que llevan muchos años en cuidados intensivos, han tenido vivencias similares. Nadie lo dice abiertamente en las reuniones oficiales, nadie lo menciona en los reportes médicos, pero en conversaciones privadas, tomando café en la madrugada, algunos se atreven a compartir esos momentos inexplicables que han vivido, como la enfermera que jura haber visto la sombra de un paciente que había partido días atrás caminando por el pasillo, o el médico residente que sintió una mano invisible tocar su hombro justo antes de que un paciente entrara en situación crítica, dándole tiempo para prepararse. Son relatos que desafían nuestra formación racional, nuestra educación científica, pero que todos compartimos en voz baja, como si al hablar de ellos les diéramos más realidad de la que estamos preparados para aceptar. La experiencia con Rodrigo también me enseñó algo sobre la soledad. Me di cuenta de que muchos de los pacientes que llegan a la UCI están solos en sus momentos más críticos, sin familia cerca, sin nadie que los acompañe en esa transición tan importante. Eso me motivó a ser más que solo un profesional de la salud que revisa signos vitales y administra medicamentos. Ahora trato de estar presente de una manera más humana, de hablarles aunque estén inconscientes, de tocarles la mano, de hacerles saber que no están solos. Porque si hay alguna posibilidad de que puedan percibirlo, aunque sea de manera mínima, quiero que sientan esa compañía, ese cuidado genuino. Rodrigo me mostró que tal vez la conciencia no se apaga como un interruptor de luz, que tal vez persiste de formas que no entendemos, flotando entre mundos, captando fragmentos de lo que sucede a su alrededor. Y si eso es cierto, entonces cada palabra amable, cada gesto de cuidado que ofrecemos tiene un significado mucho más profundo del que imaginamos. También empecé a valorar más mi propia vida fuera del hospital. Me di cuenta de que había estado viviendo en una especie de piloto automático, yendo del trabajo a casa, de casa al trabajo, sin realmente experimentar plenamente los momentos de alegría, de conexión, de belleza que existen en lo cotidiano. Ahora trato de pasar más tiempo con Simón, mi gato, apreciando su compañía simple y reconfortante. Empecé a salir más con mis amigos, a tener conversaciones más profundas sobre la vida y su significado. Comencé a caminar por las mañanas antes de dormir, observando cómo la luz del sol transforma la ciudad, cómo los colores cambian con las estaciones, cómo cada día es único e irrepetible. Rodrigo me enseñó, sin proponérselo directamente, que la vida es demasiado preciosa como para vivirla a medias, que cada momento cuenta, que cada conexión humana tiene un valor incalculable. Una tarde, unos 4 meses después de la partida de Rodrigo, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como Lucía, la sobrina de Rodrigo que vivía en Monterrey. Me dijo que había encontrado mi número entre las pertenencias de su tío y que quería agradecerme por haberlo cuidado durante sus últimos días. Me preguntó si podíamos encontrarnos para tomar un café, que tenía algunas cosas que quería compartir conmigo sobre su tío. Acepté, intrigado y conmovido por su llamada. Nos encontramos una semana después, en una cafetería cerca del hospital, un lugar acogedor que olía a pan recién horneado y a café tostado. Lucía era una mujer de unos 40 años, con una sonrisa cálida y ojos que reflejaban una inteligencia aguda. Me contó que Rodrigo había sido como un padre para ella después de que sus propios padres fallecieron cuando era adolescente. Me dijo que él siempre había sido una persona curiosa, casi obsesivamente interesada en los grandes misterios de la existencia, y que en sus últimos años esa curiosidad se había convertido en una búsqueda más intensa.
Me preguntó si yo había notado algo extraño durante el tiempo que Rodrigo estuvo en la UCI, y yo, después de dudar por un momento, decidí ser honesto con ella. Le conté todo, desde las sensaciones inexplicables hasta nuestras conversaciones nocturnas, desde los incidentes con los equipos hasta ese momento final cuando todo se apagó. Esperaba que me mirara con escepticismo o preocupación, pero en cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió lentamente. Me dijo que no me sorprendiera, que su tío siempre había tenido esa capacidad de tocar algo profundo en las personas, de hacer que cuestionaran sus certezas más arraigadas. Me contó que cuando era niña, Rodrigo le había dicho que el mundo era mucho más misterioso y maravilloso de lo que nos enseñaban en la escuela, que había capas de realidad superpuestas que solo algunos podían percibir. Me confesó que inicialmente pensaba que eran solo las fantasías de un tío excéntrico, pero que con los años había empezado a experimentar cosas que no podía explicar con lógica racional, y que eso la había acercado más a él. Lucía me entregó un sobre que había traído consigo. Dentro había una carta escrita por Rodrigo, fechada apenas unos meses antes de su situación crítica. Me dijo que su tío había dejado varias cartas similares para diferentes personas, como si hubiera presentido que su tiempo se acercaba. La carta estaba dirigida a quien lo cuidara en sus últimos momentos, y cuando la abrí y empecé a leer, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rodrigo escribía sobre su búsqueda, sobre su convicción de que la conciencia no termina con la cesación de las funciones corporales, sobre su esperanza de poder explorar esa frontera y regresar con conocimiento para compartir. Pero lo más impactante era el último párrafo, donde escribía: si estás leyendo esto, probablemente significa que logré hacer el viaje pero no pude regresar completamente, y también significa que tú fuiste la persona que estuvo presente durante ese momento liminal. Quiero que sepas que tu presencia fue percibida, que tu cuidado fue sentido, y que en esos momentos entre mundos, tu energía fue un faro que me ayudó a entender que no estaba solo. Gracias por ser ese faro, y por favor, no temas a los misterios que ahora percibes. Son regalos, no maldiciones. Terminé de leer la carta con las manos temblorosas, y cuando levanté la mirada, Lucía me observaba con comprensión. Me preguntó qué pensaba hacer con todo lo que había experimentado, si lo guardaría como un secreto o si encontraría una manera de honrar la memoria de su tío compartiendo esa apertura a lo inexplicable. Le respondí honestamente que no lo sabía, que todavía estaba procesando todo, pero que de alguna manera sentía que tenía una responsabilidad de mantener viva esa curiosidad, esa disposición a cuestionar los límites de lo que creemos posible. Lucía sonrió y me dijo que eso era exactamente lo que su tío habría querido escuchar. Nos despedimos con un abrazo y me dijo que si alguna vez necesitaba hablar sobre estas experiencias, ella siempre estaría disponible. Esa conversación me dio una sensación de cierre que no sabía que necesitaba y al mismo tiempo abrió una nueva puerta en mi comprensión de lo que había vivido. Los meses siguieron pasando y poco a poco integré todas estas experiencias en mi vida diaria. La UCI siguió siendo mi lugar de trabajo, pero ya no lo veía solo como un espacio clínico donde se administran tratamientos y se monitorean signos vitales. Ahora lo veo como un umbral, un espacio liminal donde las personas transitan entre estados de conciencia, donde la frontera entre estar aquí y estar en otro lugar se vuelve delgada y permeable. Y yo, como enfermero, no soy solo un técnico que maneja equipos, soy también una presencia humana que acompaña a las personas en esos tránsitos tan importantes. Esa perspectiva ha transformado completamente mi relación con mi trabajo, le ha dado un sentido más profundo, casi sagrado. También empecé a documentar mis experiencias en un cuaderno, no para publicarlas ni para convencer a nadie de nada, sino simplemente para tener un registro de esos momentos que desafían la explicación convencional. Escribo sobre las sensaciones que percibo, sobre los patrones que he empezado a notar, sobre las conversaciones que tengo con pacientes que están en estados alterados de conciencia. No pretendo tener respuestas, solo preguntas cada vez más refinadas. Y tal vez eso es lo que Rodrigo realmente quería enseñarme, que vivir con las preguntas es más honesto y más enriquecedor que aferrarse a respuestas falsamente definitivas. Hace unas semanas tuve otra experiencia que reforzó todo lo que he aprendido. Llegó a la UCI una paciente joven,
una mujer de 30 años llamada Andrea, que había sufrido una situación muy delicada en un accidente de tránsito. Estaba en coma profundo, con pronóstico reservado, y su familia estaba destrozada. Yo la cuidé durante varios turnos, y una noche, mientras le hablaba suavemente y le sostenía la mano, sentí esa misma sensación de electricidad en el aire que había sentido con Rodrigo. Pero esta vez no me asustó. Esta vez lo reconocí como una señal, como una indicación de que algo importante estaba sucediendo en un nivel que no podía medir con los monitores. Me quedé con ella durante horas, más allá de lo que requería mi protocolo de trabajo, simplemente estando presente. Y al amanecer, cuando el sol empezaba a entrar tímidamente por las ventanas de la UCI, Andrea abrió los ojos. Fue una recuperación que los médicos catalogaron como milagrosa, porque todas las probabilidades estaban en su contra. Su familia estaba eufórica, los doctores estaban perplejos, y yo simplemente sonreí sabiendo que había sido testigo de otro de esos misterios que ahora forman parte de mi vida. Andrea se recuperó completamente en las semanas siguientes, y antes de que le dieran el alta, vino a buscarme. Me dijo que quería agradecerme personalmente, que aunque no recordaba conscientemente lo que había sucedido durante su coma, tenía la sensación de que alguien había estado con ella, sosteniéndola, evitando que se perdiera en la oscuridad. Me dijo que sentía que esa presencia había sido crucial para su recuperación. No le conté sobre Rodrigo ni sobre mis experiencias previas. Simplemente le dije que me alegraba mucho verla bien, que era un privilegio haber sido parte de su cuidado. Pero cuando nos despedimos, me dio un abrazo y me susurró al oído: «Usted puede sentir cosas que otros no pueden, ¿verdad?». Yo asentí ligeramente, y ella sonrió con complicidad antes de irse. En ese momento, supe que lo que había vivido con Rodrigo no había sido un incidente aislado, sino el inicio de un despertar a una dimensión de la realidad que siempre había estado ahí, esperando a que yo estuviera listo para percibirla. Ahora, cuando la gente me pregunta ¿cómo puedo trabajar en la UCI? ¿Cómo puedo enfrentar día tras día las situaciones más difíciles que experimenta el ser humano? Les digo que es porque he aprendido que hay algo más grande operando, algo que no termina cuando el corazón deja de latir. No intento convencer a nadie ni imponer mis creencias, simplemente comparto mi experiencia con aquellos que están abiertos a escuchar. Y me sorprende descubrir cuántas personas han tenido vivencias similares, pero nunca se han atrevido a hablar de ellas por miedo al ridículo o al escepticismo. He formado un pequeño grupo informal con algunos colegas del hospital que comparten este interés por lo inexplicable. Nos reunimos una vez al mes, generalmente en casa de alguno de nosotros, y compartimos nuestras experiencias, nuestras reflexiones, nuestras dudas. No es nada formal ni estructurado, solo un espacio seguro donde podemos hablar libremente sobre esos aspectos de nuestro trabajo que no caben en los reportes médicos oficiales. Esas reuniones se han convertido en un refugio para mí, un recordatorio de que no estoy solo en esta apertura a lo misterioso, que hay otros que también han cruzado ese umbral y han decidido vivir con las preguntas en lugar de negarlas. La vida sigue su curso en Querétaro, con sus días soleados y sus noches estrelladas, con sus rutinas predecibles y sus sorpresas inesperadas. Yo sigo trabajando en el Hospital General, sigo cuidando a pacientes en la UCI, sigo viviendo en mi pequeño departamento con Simón, pero todo ha adquirido una profundidad que antes no tenía, una riqueza de significado que transforma hasta los momentos más mundanos. Cuando preparo mi café antes de ir al trabajo, cuando acaricio a Simón mientras ronronea en mi regazo, cuando camino por las calles de la ciudad observando a las personas en sus quehaceres diarios, lo hago con una conciencia más plena, con una apreciación más profunda de la maravilla que es simplemente estar vivo, estar aquí, estar presente. Rodrigo Castillo cambió mi vida de maneras que nunca podré expresar completamente con palabras. Me mostró que hay grietas en la realidad consensuada, espacios donde lo imposible se vuelve posible, momentos donde el velo entre mundos se vuelve transparente. Me enseñó que el trabajo de cuidar a otros no es solo una cuestión técnica, sino una vocación sagrada, una oportunidad de acompañar a las personas en sus momentos más vulnerables y significativos. Y me regaló una pregunta que probablemente me acompañará el resto de mi vida. ¿Qué hay realmente del otro lado? ¿Y qué significa estar vivo en este lado mientras esa otra dimensión nos espera pacientemente? No tengo respuestas definitivas y he llegado a estar en paz con esa incertidumbre.
Tal vez las mejores preguntas son aquellas que no tienen respuestas cerradas, aquellas que nos mantienen curiosos, buscando, creciendo. Tal vez el verdadero regalo de Rodrigo no fue mostrarme algo específico sobre la vida o la partida, sino enseñarme a mantener la mente abierta, a confiar en mi percepción incluso cuando desafía la lógica, a honrar los misterios en lugar de intentar reducirlos a explicaciones simples. Y así continúo mi camino, noche tras noche en la UCI, cuidando, observando, aprendiendo. Cada paciente es una historia, cada turno es una oportunidad de estar presente de manera significativa. Y aunque a veces el trabajo es agotador, aunque hay noches en las que quisiera estar en cualquier otro lugar, sé que estoy exactamente donde necesito estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Porque en esos pasillos iluminados por luz artificial, en esas salas donde la tecnología y la humanidad se encuentran, donde la vida y su contraparte danzan en un equilibrio delicado, yo he encontrado mi propósito, mi llamado, mi manera de contribuir a algo más grande que yo mismo. Todavía me pregunto si todo fue real, si realmente escuché esa voz cuando era imposible hablar, si realmente sentí esa presencia moverse a través de la habitación cuando Rodrigo partió. Pero la verdad es que ya no importa si puedo probarlo o no, si otros lo creerían o no. Lo que importa es que esa experiencia me transformó, me abrió a dimensiones de la realidad que antes ignoraba, y me dio un regalo invaluable, la capacidad de acompañar a otros en sus momentos más críticos con una presencia plena y consciente, sabiendo que tal vez, solo tal vez, esa presencia hace una diferencia que trasciende lo que podemos medir o verificar. Esta ha sido mi historia, la historia de mi paciente más inexplicable en la UCI, la historia de cómo un hombre llamado Rodrigo Castillo me enseñó a ver más allá de lo visible y a confiar en lo que siento, incluso cuando desafía todo lo que me enseñaron en la escuela de enfermería. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar, por acompañarme en este recorrido por una de las experiencias más significativas de mi vida. Y si tú también has vivido algo inexplicable, algo que te hizo cuestionar los límites de la realidad, espero que esta historia te haya ayudado a sentirte menos solo en esa experiencia. Antes de despedirme, quiero pedirte nuevamente que si esta historia te ha tocado de alguna manera, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si te atreves, cuéntame si alguna vez has experimentado algo que no puedes explicar con la razón, pero que sabes en tu corazón que fue real. Me encanta leer sus experiencias y aprender de cada uno de ustedes. Recuerda que en este canal compartimos historias reales de personas reales, historias que nos invitan a reflexionar sobre los misterios de la vida, sobre la importancia de mantenernos abiertos a lo desconocido y sobre el valor de la conexión humana en momentos cruciales. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, cuídate mucho y mantén siempre esa curiosidad viva que nos hace más humanos. Gracias por estar aquí.